la cantidad de sinónimos podrían ser grandes, ¿no? Una estafa redonda. Y vamos a intentar explicarlo esto. Bueno, aquí no hay... Todos los que estáis aquí conocéis esto. Iba a decir, hay algún niño por ahí atrás, pero que no conoce esto, ¿no? Cuando aparecía en la televisión los dos rombos, pues se quería decir que había que apagar la televisión. Y entonces los niños a la cama, luego los adultos a lo mejor encendían otra vez la televisión, pero en principio quiere decir que va a venir un discurso que es un poco duro. Entonces el discurso tiene tres partes. Por un lado vamos a hablar de un gran negocio, como hemos dicho, que utiliza una droga legal, pero una droga que nos enferma. Eso es la comida. Entonces vamos a hablar de las tres partes y voy a intentar demostrar cada una de esas tres partes, ¿no? Este es una infografía clásica ya de 2013 de Intermón Oxfam, que muchos la conocéis aquí, veo que asentís porque la conocéis, y ya del 2013 ahora pues ha cambiado a peor, claro. Las 10 empresas que están ahí en el centro son las 10 grandes de la alimentación mundial que controlan el 10% de la economía mundial. No el 10% de la alimentación, sino el 10% de la economía mundial. Entonces, claro, estamos hablando que más que las energéticas, más que las armas, más que otra serie de empresas, ¿no? Pero esta infografía pues nos daría para hablar durante mucho tiempo, porque resulta que los satélites que están alrededor de cada una de las 10 son pequeñas empresas que han ido absorbiendo, han ido bajando los precios, eliminándose competencia, y luego pues cuando la empresa estaba con el agua al cuello la han comprado. Entonces de 2013 ahora ya hay muchos más satélites y hay muchas más pequeñas empresas que han cerrado y están absorbidas por estas 10. Pero es que además, una cosa curiosa es que las 10 no son competidoras entre sí. No se hace la competencia, porque cada una está en un ámbito del mundo y cada una tiene un sector de la alimentación distinta. Uno de los desayunos, otro de lo infantil, otra... Y cada una tiene un ámbito diferente. Entonces no compiten entre sí. Al contrario, se ponen de acuerdo entre ellas para ir en contra de los consumidores. Entonces el negocio de estas empresas es redondo, porque son monopolios, son prácticamente monopolios, y además ya, rizando el rizo, detrás de esas 10 empresas encontramos grupos inversores, bancos, que son los que tienen intereses y acciones en todas ellas, o en varias de ellas a la vez. Por tanto, estamos hablando de que hay diversidad de opciones, no tenemos, es lo que nos dan estas, es lo que tenemos que tragar. Bueno, pero diréis, hombre, ya hay otras alternativas. Tenemos producto, una legumbre local, de aquí, todo esto, dices, hay otro, no solamente son todas estas empresas de precocinados, de fritos, de rebozados, de esto, no, tenemos cosas sanas como esta. Bueno, pues si hacemos lo de darle la vuelta, le damos la vuelta y miramos la etiqueta, los de atrás no lo veis, pone ahí USA. Es decir, que la legumbresa nos ha venido de Estados Unidos. El 80% de la legumbre que se consume en España viene de sitios muy lejanos, de Estados Unidos, de China, de Chile, de Argentina, de México. Entonces, ¿y cómo ha sido el proceso allí para cultivar esta legumbre? Pues ha sido de echar a los campesinos de sus tierras, echarles, robarles las tierras, y esos son ahora los que están teniendo que emigrar de sus países para irse a Estados Unidos, para intentar pasar a Estados Unidos, el sueño americano. Bueno, pues todos esos se les ha quitado su forma de vida, se han creado macrolatifundios, grandes extensiones de terreno donde se fumigan con avionetas y con un mínimo coste se está produciendo esas legumbres llenas de pesticidas, de plaguicidas, de fungicidas, de un montón de productos así de este estilo, y luego se meten en los barcos llenos de conservantes también para traerlo aquí, y aquí se envasa en León, en Asturias, en algún sitio de esto, y nos creemos que nos estamos comiendo algo sano.
Bueno, pues esto es el 80%, recordad, el 80% de la legumbre que creemos que es española o se pasa aquí, pero nos viene de esos sitios, ¿no? Sitios donde hay unos controles sanitarios pues diferentes, menos estrictos que a lo mejor en la Unión Europea, y tampoco es que sea ninguna cosa del otro mundo. Y bueno, pues vamos a seguir viendo cómo este negocio, fijaros, esto os suena, ¿no? El otro día estábamos en las Gildas, organizaban un acto sobre la economía circular, y esto, fijaros, ya hay economistas, nos dijeron el otro día en la Libre, nos dijeron que ya hay las grandes empresas están queriendo colonizar este concepto de economía circular. Ya están haciendo lo que se llama el lavado verde. Antes se llamaba la responsabilidad social corporativa y ahora se llama el lavado verde, que quiere decir que, bueno, pues ahora si yo soy una empresa de esas 10, pues yo tengo que demostrar que estoy a favor de la economía circular. Y hago algo para demostrar que estoy cambiando cuando realmente no cambio. Vosotros conocéis, es muy típico el ejemplo este de la fábula de la rana y el escorpión, que el escorpión quería cruzar el río y entonces le dijo a la rana, por favor, ¿me subes? La rana, no, que me vas a picar y me vas a matar. No, hombre, ¿cómo? ¿Cómo te voy si me vas a ayudar? Y cuando están en mitad del río, pues el escorpión va y le clava el aguijón a la rana. Y se van hundiendo los dos, y cuando se van hundiendo le dice, pero ¿por qué lo has hecho? ¿Por qué lo has hecho si no ves que nos estamos hundiendo? Y dice, es que es mi naturaleza. Entonces la naturaleza de los capitalistas es ganar mucho dinero. No les pidamos que cambien su naturaleza. Entonces nos querrán engañar y querrán asociarse este concepto de economía circular, que bueno, para resumirlo es lo que hacían nuestros bisabuelos. Nuestros bisabuelos hacían economía circular, producían local, sin pesticidas, sin plaguicidas, consumían eso local, no tenían plásticos, no tenían residuos, y el desperdicio era mínimo, y reutilizaban todo, los trapos, para trapos de cocina, los vestidos, un hijo, el otro hijo. Bueno, pues eso era la economía circular más o menos, ¿no? Bueno, pues esto es lo que ahora mismo pues algunos economistas bien intencionados quieren implantar, pero la economía pues no está por ahí. Lo que muchas veréis, grandes empresas que están diciendo que hacen economía circular, porque ahora se va a mover un montón de dinero en la Unión Europea para subvenciones a las empresas para la economía circular. Veréis que será el lavado de cara, ¿no? El greenwashing, no sé cómo se llama en inglés, ¿no? Bien, pero la economía capitalista, ¿qué es lo que nos quiere vender? Pues nos quiere vender lo siguiente: come lo que yo te doy, come todos estos productos de estas 10 empresas y otras parecidas, que comiendo esto a corto o medio plazo vas a enfermar. O sea, comiendo estas cosas que yo te doy, seguro que enfermas. Y yo te voy a curar, porque estos que tienen el dinero en las empresas de alimentación tienen también el dinero en las farmacéuticas y en los hospitales privados y en los hospitales públicos semiprivatizados. Hoy en día, si os toca ir a Valdecilla o a Laredo o tal, los catering, las empresas de catering son estas grandes multinacionales, que son los fondos de inversión, los grandes inversores que nos van a curar a nosotros para que sigamos comiendo y que enfermemos. Fijaros, en esta economía circular no conviene que la gente se muera, porque entonces ya no consumen. Bueno, también a lo mejor tienen acciones en las funerarias, y entonces ese es el desperdicio mínimo, ¿no? Ahora nos interesa que vivan muchos años para estar alimentando pues a la bestia, ¿no? Entonces, bien con la comida o bien con las medicinas, viviremos muchos años, y estaremos alimentando esta economía circular. Bueno, esto lo cogí hace unos días. Hace unos días apareció en el periódico esto. Fijaros que dice una mejora del beneficio, o sea que ya tenían beneficios y sobre esa mejora
sobre esos beneficios 41,6% de beneficio. Claro, pensaréis todos, lo ha repartido entre los trabajadores, ¿verdad? Sí, tenemos todos claro que esos beneficios los ha repartido. Claro, si hablamos pues, de estas multinacionales, de que están esquilmando los acuíferos para sacar su agua y luego dejar esos pueblos, dejar sin agua y venderla a precio de oro en sitios donde están pasando sed, bueno, pues, y está haciendo negocio con eso, ¿no? Con nuestras vidas. Bueno, que utiliza un negocio, que utiliza una droga. No te estás pasando, José Antonio, esto de la droga. Bueno, como todas las drogas, hay unas drogas que son ilegales y ahí a los grupos de presión se les llama mafias y cuando son legales se les llama lobbies. En inglés queda más bonito y están todos registrados, grupos de presión. ¿Quiénes son estos? Políticos, expolíticos sobre todo, economistas, gente que es capaz de meterse por los despachos de los políticos de la Unión Europea, de España, de los ayuntamientos y imponer sus prácticas. Aquí tenemos un ejemplo muy cercano de nuestro ex mar alcalde, nuestro ex ministro de Fomento, pues ahora está en 3 lobbies a la vez. Bate el récord, lobbies tecnológicos, lobbies de... Bueno, pues grupos de presión. En el tema de la alimentación han conseguido un éxito, gastándose mucho dinero, gastándose mucho dinero, han conseguido un éxito rotundo hace muy poco. Y es que en la Unión Europea se iba a implantar el semáforo nutricional, que era el etiquetado de los productos iba a tener un semáforo rojo, producto malo, amarillo, producto mediocre y verde, producto bueno. Y entonces eso ya estaba prácticamente apalabrado cuando ellos han conseguido el lobby del grupo de presión de la alimentación, se ponen de acuerdo todos, pagan mucho dinero y hablan con unos políticos, con otros y consiguieron que eso se paralizara y que lo cambiaran por otra cuestión que han puesto que no hay quien lo entienda. Entonces, bueno, eso hubiera sido un palo grande para las empresas de estas que nos están dando esta comida basura. Ojo, no identifiquéis comida basura con las pizzas o las hamburguesas. Es que a veces cuando se habla de comida basura lo identificamos con eso y pensamos que pues, la fruta que comemos, la verdura, la legumbre, no sé qué, esa es comida sana. Eso ya lo iremos viendo un poco más adelante. Pero esto de los grupos de presión me interesa destacarlo, ¿no? Porque pues, se mueven ahí de forma más o menos subterránea. De hecho, hay un registro de grupos de presión, de lobbies, o sea, que están legalizados. Y se dedican a eso, a presionar a los políticos y cambiar las leyes. Bueno, utiliza, como todas las drogas, utiliza elementos que son adictivos. Y entonces, igual que el tabaco utiliza la nicotina y un montón de productos para generarnos adicción, pues entre otros, pues estos 3 son los 3 clásicos que se utilizan en la alimentación. Las grasas, el azúcar y la sal. Los 3 combinados, en muchas ocasiones combinados. Cuando estamos en una salsa tienen grasas, azúcar y sal. Cuando estamos en un producto dulce tienen las 3, grasas, azúcar y sal. Los productos más insospechados tenemos en distintas proporciones los 3, porque los 3 nos producen un efecto euforizante, ¿no? Igual que el ejercicio físico nos produce dopamina y estimula el cerebro y entonces hay que seguir haciendo ejercicio, pues esto lo mismo. Ustedes saben que combinando estos 3 elementos pues van a conseguir que sea adictiva. Y lo otro es publicidad, pero fijaros, voy a cambiar rápidamente porque no es publicidad, es manipulación. Si cogéis los anuncios en la televisión o anuncios por todos los sitios, veréis que abajo, cuando te están vendiendo algo lleno de azúcar, lleno de grasas malas, grasas hidrogenadas, de un montón de cosas, pues veis que debajo pone habitosdevidasaludable.com, sube por las escaleras y no utilices el ascensor, poco azúcar, poca sal y pocas grasas. Digo, pero tendréis poca vergüenza. Claro, luego asociar a gente feliz, gente alegre, gente sana, joven, pues, entonces claro, es manipulación, no es publicidad. Ahora mismo lo que tenemos, ¿no?
Lo dirigido al público infantil pues es todavía más sangrante, pero al público adulto pues pasa lo mismo, ¿no? Y nos hacen pasar por verdad cosas que nos están engañando, ¿no? Entonces, bueno, fijaros los 3 elementos de las drogas: productos adictivos, grupo de presión y manipulación. Bueno, que nos enferma. Un negocio que utiliza una droga que nos enferma. Vamos a ver, por ejemplo, en el diario Montañés, del 27 de diciembre, 6 de cada 10 cántabros fallecen por cáncer o enfermedades cardiovasculares. Hace 5 años, tengo la misma noticia de Europa Press, no llegaba a 6, ahora ya pasa de 6. Y resulta que de esas 6 enfermedades, dice la Organización Mundial de la Salud, la alimentación está detrás de ellas. Del colesterol, la diabetes, el sobrepeso, la anemia, etcétera, todo está detrás. Incluso la Organización Mundial de la Salud dice en otros documentos que el 80% de las enfermedades llamadas de la civilización, en el 80% está la comida detrás. Entonces, bueno, pues parece ser que sí, que la alimentación debe tener algo que ver en que vaya aumentando el nivel de los fallecimientos de las enfermedades cardiovasculares. Bueno, ¿qué nos enferma de los alimentos? Pues estas cuestiones ahí, ¿eh? Fijaros que las tenemos en pequeñas cantidades, siempre legales. Ojo, todo esto es legal en los alimentos, que esté dentro de los alimentos. Todo, el discurso cuando hablas de estas cosas te dicen, no seas alarmista, porque todo está supervisado por sanidad. Efectivamente, la bollería industrial está supervisada, las pizzas esas de las cadenas o las hamburguesas, todo está supervisado por sanidad y es legal, ¿eh? Pero aquí se producen varias cuestiones. Por un lado, el efecto suma y el efecto multiplicación. Claro, un poco de fungicida de hoy, más otro poco de mañana, más otro poco de mañana, hace mucho. Un poco de antibiótico en este pescado que viene del Índico y está lleno también de pescado y de metales pesados y de microplásticos, pues un poco de eso, más otro poco en este otro producto, más otro poco, sumados todos ellos, hacen mucho. Efecto acumulación. Se acumula, hay parte que lo echamos por la orina, por las heces, pero hay otra parte que se nos acumula en nuestros músculos, en nuestros órganos, ¿no? Y el efecto multiplicación. Esto ahora mismo es una preocupación en la Unión Europea, en la Agencia Europea de los Alimentos, en que las interacciones entre unos productos y otros, porque podemos estar algo que tiene insecticida junto con algo que tiene antibiótico y entre ellos producen una interacción. Es lo mismo que cuando estamos tomando antibióticos y tomamos alcohol, ¿no? Esto lo entendemos todos, que hay productos que por separado nos hacen un efecto, pero juntos nos producen el efecto cóctel, ¿no? El cóctel de 2 o 3 medicamentos o de productos en este caso. Entonces, bueno, pues no sabemos a medio y largo plazo los efectos que tienen muchos de estos cócteles que nos estamos metiendo en nuestro cuerpo. Bueno, esto decía Hipócrates, la frase célebre de él hace 2500 años, que tu alimento sea tu medicina. Como deseo está bien, pero hoy en día pues no sé si él reformularía la expresión, y eso, bueno, por lo menos un deseo sí, está bien, ¿no? Pero claro, aquí había un nutricionista muy famoso, Grande Cobian, que esto lo habréis oído cuando venía aquí a la Universidad de Méndez Pelayo, hablaba siempre esto, que para estar sano había que comer de todo en plato pequeño. Hoy en día esto ya no lo sostiene nadie. Si comes de todo, comes porquería de todo, ¿eh? Entonces, claro, esto no se sostiene. Yo digo una cosa que es demasiado dura, pero es tu alimento te enferma, ¿eh? Entonces, bueno, pues entre una cosa y otra os quedáis luego, cuando acabéis os quedáis con lo que queráis, ¿no? Pero yo creo que hoy en día es más cierta esa frase que las otras de arriba. Bueno, ¿cómo estamos en esta situación?
Pues cómo estamos en colegios, en residencias de personas mayores, en residencias de personas con discapacidad y en hospitales. ¿Y por qué digo esto? Porque la situación, por ejemplo... Bueno, la situación en nuestras casas pues puede ser igual de mala, pero si nosotros comemos en casa mal es porque queremos, si tenemos alternativas para comer bien, generalmente las tenemos. Entonces, pero estos tres son lo que yo llamo colectivos vulnerables o públicos cautivos. Son, en los colegios a los niños no se les hace caso generalmente, y con darles precocinados, darles varitas de pescado, San Jacobos, o echarles un poco más de sal, un poco más de azúcar, se les engaña. Lo mismo que pasa en las residencias de personas mayores, como no tienen dientes, como ya no tienen hambre, pues pues se les pasa todo en puré y se les echa un poco más de sal para que o de Starlux o de alguna cosa de estas, y entonces ya les sabe más rico. O en los hospitales, si vais a los hospitales, pues eso, procurad que os lleven la comida de casa, ¿no? Porque, claro, ahí te dicen, es que te dan dieta sin sal. Y entonces, claro, por eso te sabe mal, ¿no? Porque es dieta sin sal. Y además, como no haces ejercicio, pues por eso no te gusta. Entonces, bueno, y además como vas a estar 15 días, tu preocupación es la enfermedad, no lo que comes. Entonces, bueno, pues pasa desapercibido. Pero en los hospitales se está dando de comer lo mismo que en colegios y que en residencias. Hay algunos sitios, fijaros, que hay quien habla de que cuando es cocina in situ, cuando se cocina en el sitio, es de más calidad. Y bueno, podrá estar más sabrosa, pero la materia prima viene del mismo sitio. Son las grandes empresas de alimentación las que suministran generalmente la materia prima. Por tanto, puede estar más rico porque se cocina en el momento y se consume en el momento, pero no quiere decir que sea más sana. Una cosa es Barrio Sésamo, rico, distinto de sano. ¿Puede coincidir a veces? Sí, pero no siempre va junto, ¿no? Entonces, claro, yo hablo que entre comedores o comederos estamos en esta opción comederos. De hecho, comento siempre que hay animales que comen bastante más sano que las personas, que algunos comedores, animales de producción ecológica, cerdos, vacas de producción ecológica, están comiendo más sano que lo que se come en colegios, en comedores escolares, en residencias y en hospitales. Todas las generalizaciones llevan sus excepciones, lógicamente. Me diré, yo es que estoy en una residencia que bueno, allí producto local de temporada, ecológico, no sé qué. Vale, perfecto, pero estamos hablando, luego os voy a dar cifras de términos generales. Bien, esto es una cosa que yo llevo muchos años hablando sobre esto y un poco queriendo hablar con todo el mundo. Me fui por el Parlamento y estuve con todos los grupos políticos hablando, desde la derecha a la izquierda, con todos, con los portavoces. Todos estaban totalmente de acuerdo con que había que cambiar el modelo, pero al final pues no ves avances. Fui a hablar con el presidente del gobierno regional, con Miguel Ángel Revilla. Me recibió muy amable, escuchó y al cabo de una semana me pidió que lo planteara todo en un decálogo y le planteé 10 puntos para transmitírselo a todas las consejerías. Y se lo transmitió a todas las consejerías con el ruego, la petición de que crearan una comisión interdepartamental. Todavía no se ha creado. Esto fue el 8 de marzo de 2018, va a hacer un año y todavía no se ha creado esa comisión. Entonces, bueno, pues he ido el peregrinaje por consejerías y hoy había dicho por Twitter y tal que quería que vinieran políticos aquí para que incluyeran en los programas electorales estos temas como una prioridad. Y ahora voy a dar unas cuantas ideas para, aquí hay algún político que bueno, puede influir a lo mejor en sus grupos que incluyan esto en los programas electorales, ¿no?
Entonces, al consejero de Economía, pues yo le diría, venga, tú que eres una persona de números, vamos a hacer estos números tan complicados. Lo de arriba lo dice la Organización Mundial de la Salud, que dice que si tú gastas 1 euro en comida convencional, tienes que gastarte después otro euro en reparar los problemas de salud y otro euro más en reparar los problemas generados en el medio ambiente. Al final, 1 de comida convencional más 1 de salud más 1 de medio ambiente salen 3. Si tú consumes comida ecológica, te puede costar 1,5, no más. Luego veremos cuando me diréis alguno, es que la comida ecológica es cara. Bueno, ya hablaremos, esa es una de las excusas que se pone, pero no es verdad, ¿no? Pero y aquí ya lo vamos a aventurar. Si tú te gastas 1,5, no te vas a gastar nada en problemas de salud, porque ahí sí que tu comida va a ser tu medicina. Y no te vas a gastar nada en reparar los problemas del medio ambiente. Por tanto, 1,5. ¿Cuál es caro, lo de arriba o lo de abajo? Entonces, claro, tenemos que un poco hacer la cuenta a medio y largo plazo y meter en la contabilidad, meter todos los elementos del proceso. Yo aquí cuento un pequeño poema que me enseñó una persona sabia, que era mi suegro, y el poema dice así: un ricachón mentecato, ahorrador empedernido, por comprar jamón barato, lo compró medio podrido. Le produjo indigestión, y entre botica y galeno, gastó doble que en jamón, por no comprar jamón bueno. Hoy afirma que fue un loco, puesto que economizar no es gastar mucho ni poco, sino saberlo gastar. Entonces le diría al consejero de Economía, hombre, venga, que economizar no es gastar mucho, poco, tal. Claro, el problema es que los partidos políticos suelen hacer las cuentas al año y como máximo a 4 años, que hasta las siguientes elecciones. Esto supone una política, un cambio de modelo, un cambio de políticas a medio y largo plazo. Por ejemplo, ¿por qué no se baja el producto del el IVA a los productos ecológicos y se sube a los insanos? Se podría hacer. ¿O por qué no se toman las decisiones que se han tomado en otros países, como en Francia, pero Macron lo ha hecho, la transición ecológica para las grandes cementeras o para los vehículos, para la transición de los vehículos de gasolina o diésel a vehículos ecológicos? Y ahí se han dado grandes subvenciones, para la transición ecológica. ¿Por qué no se pueden dar aquí ayudas para la transición de la agricultura y la ganadería al sector ecológico? Y con muy poco dinero, mucho menos de lo invertido ahí, se podría pasar el sector primario de la agricultura y ganadería al sector ecológico. Bueno, pues entonces le diría muchas más cosas al consejero de Economía para hacer números, ¿no? Porque él es fundamental. Al de medio rural, esto se lo dije a Jesús Soria, y luego él me llamó otra vez para hablar conmigo porque quería más ampliaciones, con directores generales estuvimos, pero de momento no he visto tampoco grandes cambios. Yo a él le dije, por ejemplo, que si sabía que más del 90, estamos aproximadamente en el 95% de lo que consumimos hoy en Cantabria. He hecho datos de todos los catering de hospitales, de colegios, etcétera. Más del 90% es producto que se trae de fuera de Cantabria, y que el beneficio, el dinero de los cántabros, por ejemplo, va a declararse fuera, muy fuera, a veces en paraísos fiscales. Entonces estamos descapitalizando el dinero de Cantabria para llevárselo a estas grandes empresas que no generan riqueza aquí a nuestros agricultores, a nuestros ganaderos, a nuestro sector primario. Entonces digo, esto, si tú eres el consejero de Medio Rural, cambia este modelo, no le vas a cambiar de la noche a la mañana. Claro que hace falta una transición, hace falta ir bajando del 95 al 90, al 80, tal, ir cambiando este modelo. Pero también le comenté otra cuestión
que esto también es muy sangrante, ¿eh? Y a mí me preocupa, yo creo que nos debería preocupar mucho a todos. Hay unos 1.300 ganaderos de leche en Cantabria. Pues de los 1.300, este dato le tengo de hace unos años. Ahora mismo ya habrá bastantes menos, porque van cerrando. Y con las macrogranjas de cerdos y de vacas que están abriendo por nuestros alrededores, van a inundar de carne y de leche basura a bajos precios, a precios bajísimos, van a inundar el mercado y nuestros ganaderos van a cerrar, pero de forma estrepitosa. Entonces de los 1.300 van a bajar a 600 o a 200 y van a cerrar todos. Pero sin embargo hay un 1% de ganaderos que han dado el salto a ecológico. Y estos ganaderos viven de cine. Están viviendo, pero trabajando menos y ganando mucho más. Les están quitando la leche ecológica y se la están llevando a las empresas, a Lactalis, a Puleva, a Galicia, para allí envasar la leche y luego nos la traen aquí. Entonces, ese 1% que se ha reconvertido sería el ejemplo para decir, vamos a apoyar la ganadería ecológica aquí en Cantabria porque tenemos explotaciones que cumplen los requisitos, muchas de ellas cumplen los requisitos. Yo os voy a poner el enlace, toda la presentación va a estar colgada en el vídeo y en la página de la Vorágine, y os voy a poner luego un enlace de un ganadero ecológico donde lo explica con una sencillez pasmosa, ¿no? Cómo él era ganadero convencional, tenía deudas y estaba a punto de cerrar, se reconvirtió y ahora dice, vivo, bueno, como Dios. Entonces, bueno, pues eso es cambiar el modelo, que haya ayudas, que haya apoyos técnicos y humanos y de todo, ¿no? A la consejera de Medio Ambiente se lo dije, a Rosa Eva estuve diciéndoselo también. Digo, hombre, ¿sabes que el 30% de las emisiones del efecto de cambio climático, del cambio climático, el 30% viene de la agricultura y de la ganadería? Pero si es que luego estamos viendo incendios, estamos viendo los ríos que se desbordan y tenemos que gastarnos un dineral en reparar los problemas medioambientales. Vamos a incidir en ese 30% y vamos a mejorar, cambiar el sistema de alimentación, porque así mejoraremos el medio ambiente. Si queremos hacer una política de medio ambiente, mejoremos o cambiemos el sistema de la alimentación. Bueno, a la consejera de Sanidad, María Luisa Real, pues no he podido hablar con ella, pero yo la diría que, por ejemplo, muchos datos, ¿no? Esos que hablaba antes de la OMS, pero le diría de un amigo mío, del pediatra Carlos Redondo, alguno a lo mejor, como es pediatra aquí del Centro de Salud de Vargas, es uno de los mayores expertos nacionales en sobrepeso y obesidad infantil. Bueno, pues esto ha publicado un libro que dice, recopilando datos de todos los centros de salud de Cantabria. O sea, esto no son estimaciones, o es algo que a él se le ocurriera. 35,8% de los niños y adolescentes de Cantabria tienen entre sobrepeso y obesidad. Esto es terrible. Estos serán, generalmente muchos de ellos serán adultos obesos. Entonces, bueno, esto es un gasto sanitario brutal. ¿Quieres ahorrarte la factura sanitaria del gobierno de Cantabria, en hospitalizaciones, en enfermedades, en tal? Pues cambia el modelo para ahorrarte dinero de este 35,8. A la consejera, es la misma de Medio Ambiente y Política Social, pues esto estuvo con la directora general de Políticas Sociales. Mirad, una mala alimentación a quien más penaliza es a la gente más desfavorecida. Entonces, esta gente que, claro, puede comer nada más precocinados porque son muy baratos, es mucho más barato comer un precocinado que en el microondas se calienta que no hacer una legumbre o que hacer otras cosas que llevan mucho tiempo de energía, ¿no? Entonces, y además generalmente es más caro, unas frutas, unas verduras, etc. Entonces, la gente más desfavorecida es la más perjudicada. Yo di una ponencia una vez sobre pobreza infantil, he estado investigando mucho, y hay 3 factores que deterioran el cerebro de un niño.
Uno de ellos es la falta de estímulos cognitivos. El otro es el estrés al que están sometidos. Y el tercero es la alimentación, la mala alimentación. Esos tres elementos combinados deterioran las conexiones neuronales y producen deterioro cerebral. Entonces, claro, ahora estamos viendo una campaña en televisión de rompe el círculo de la pobreza. Efectivamente, es que es un círculo, porque la pobreza se hereda. Y entonces, mientras no rompamos ese círculo, pues mal andamos. Entonces, una de las formas de romper ese círculo de la pobreza es mejorar la alimentación. Mejorar la alimentación de esas personas en riesgo de exclusión social, de esos niños y niñas que vamos a tener una generación pues ahí totalmente perdida, ¿no? Es la generación perdida. Al consejero de Industria le diría, hombre, tenéis ahí una idea que en principio me parece buena, en La Pasiega, de hacer un centro logístico de distribución de mercancías del norte de España, donde se confluyan pues autopistas, trenes, etcétera, el puerto de Santander. Bueno, pues ¿por qué no hacer ahí en La Pasiega un centro logístico de distribución de productos ecológicos? Ahora mismo los productos ecológicos de la mayoría de las tiendas y de los grupos de consumo que se consumen aquí en Cantabria vienen de Navarra. Entonces, a veces, pues eso, tenemos que importar de Navarra productos, cuando tenemos aquí ya productoras ecológicas, ganaderos y tal, que podrían realmente tener un centro logístico aquí en Cantabria. Al consejero de Educación, bueno, le he dicho todo esto y más, pero vosotros, a ver, una cosa que estáis escuchando mucho, pero ¿cuánto podría costar? Algunos ya sabéis la cifra. ¿Cuánto puede costar el primer plato, segundo plato, pan y postre de un menú escolar o de un menú de Valdecilla? La materia prima, primer plato, aquí hay una que ya lo sabe de hace tiempo. ¿Cuánto pensáis que puede costar? Bueno, nadie se atreve a decirlo, 92 céntimos. No, primer plato, segundo plato, pan y postre. ¿Qué se puede dar por eso? Carne hormonada traída de Polonia, tilapia o limanda que nos vienen del Índico, eso lleno de metales pesados, legumbre de no sé dónde, etcétera, etcétera, producto de la peor calidad. Entonces, bueno, pues con esto es lo que se está dando de comer a los niños o en los hospitales o en otros sitios, ¿no? Y bueno, a la universidad le diría, se lo he dicho a la vicerrectora también, pero tampoco han hecho nada, de que se dedicaran a realizar estudios sobre estos temas, porque hacen otros del Metrotours y cosas de ese estilo, pero podrían hacer estudios un poco más serios de estos temas, ¿no? Porque lógicamente yo soy un aficionadillo, pero que ellos tienen departamentos de economía, tienen departamentos de educación, de sanidad, de facultad de medicina, pues ellos pueden realizar estudios concienzudos y ver si este cambio de modelo se puede dar o no. Y yo también, mira, me quiero centrar también mucho en los ayuntamientos. Ahora va a haber elecciones municipales, la responsabilidad de los ayuntamientos es muy grande. Tengo una experiencia de un ayuntamiento pequeñito de Nordicia al que estuve asesorando durante un tiempo porque querían cambiar el modelo y entonces ellos tenían unas cocinas ahí municipales cerradas y resulta que estaban viendo que el catering de su colegio y de la residencia de la tercera edad que tenían ahí al lado pues venía de estas empresas. Pues hay empresas de Filadelfia que tiene su sede en Barcelona y otra su sede aquí en Cantabria, o empresas que el capital es de capital de riesgo de Inglaterra o de sitios por ahí, ¿no? Bueno, pues resulta que allí en una zona donde había muchos productores ecológicos, en el País Vasco hay una tradición de producción ecológica grande, pues ellos tenían cocinas, tenían productores, pero sin embargo la materia prima le venía por ahí, de China. Bueno, pues ellos se empeñaron durante mucho tiempo, pues me preguntaron, como yo llevaba había ido por el País Vasco, por Navarra, había estado en algún congreso en Madrid, en Barcelona y tal, y entonces estuve asesorándoles. Han conseguido
que el gobierno vasco cambie la normativa y les autorice a... Ya están funcionando, pero se movilizó todo el pueblo. Movilizaron a todos los vecinos, asociaciones de vecinos, a todo el mundo, a las familias, a los niños, a las personas mayores, a todos se movilizaron y presionaron al País Vasco, al gobierno del País Vasco, y consiguieron que les autorizaran a abrir esas cocinas con personal de la zona y con producto de la zona. Claro, están contentísimos. Bueno, la experiencia la tienen muy bien documentada, está en la web, ¿no? Bueno, y ya, fijaos que todavía estoy en lo negro, voy a pasar, lo otro va más rápido. Estamos, llegaré a lo verde enseguida. ¿Decidimos o deciden? Pues ves, nos pensamos que vamos al supermercado y podemos decidir tenemos cantidad de colores, de tamaños, de precios, pero al final la realidad es que esos muchas veces deciden por nosotros. A través de la publicidad, a través de otras cuestiones, nosotros pues vamos detrás. Ya llegó a lo verde, debemos cambiar. Claro, evidentemente esto negro, pues seguir por esta línea yo creo que nos va mal, ¿no? Debemos cambiar y a modelos donde cubran estos tres elementos a la vez, ¿no? Donde defendamos la salud, donde defendamos al medio ambiente y donde defendamos a las personas. Un comercio justo, ético. Y bueno, pues esto sí es muy general, vamos a concretarlo en algunas cositas como muy concretas. Entonces yo hablaría de incremento constante de productos ecológicos e integrales 100%. Lo de los integrales no me detengo nada porque es un gran fraude y una gran mentira lo que hay detrás de los integrales, ¿no? Entonces digo que deben de ser ecológicos y a la vez integrales 100%, ¿no? Pero ahí, ya digo, si luego queréis algo, además aquí hay expertos más que yo para decir esto. Incremento constante, que no quiere decir que todos tengamos que salir y mañana todos comer 100% en ecológico, tal, pero que es posible también. Pero por lo menos ir subiendo como sociedad en general. No vamos a decir que todos los catering de colegios, los de hospitales, vayan a tener el año que viene comida ecológica al 100%, o que en nuestras casas lo comamos. Si lo hacemos mejor. El ejemplo por ejemplo, del Colegio Cisneros, pues vamos poco a poco aumentando el número de productos ecológicos. Ahora mismo estamos por la legumbre, por la carne, por el yogur, por una serie de productos, y el resto son locales, son de temporada y tal. Productos locales y de temporada, parece evidente, pero que pues eso, queremos tener tomates durante todo el año y queremos tener productos traídos de forma kilométrica, con una huella ecológica brutal, ¿no? Porque los traslados pues consumen una energía impresionante. Aceite de oliva virgen extra, pescado fresco de la lonja, pocas latas, pocos fritos, pocos rebozados, poca sal, azúcar, grasas, prioridad a las verduras, legumbres y frutas. Estas son cosas que todos sabemos. Ahora ha salido hace poco un informe que bajando a 50% la carne que consumimos, pues evitaríamos la mayoría de las enfermedades. Bajando, esto lo dice incluso este ganadero que os decía, él es ganadero de leche ecológica, pero dice que habría que consumir bastante menos carne, ¿no? Sin plásticos en contacto con los alimentos. El tema de los plásticos es un asunto muy preocupante. Está en contacto con los alimentos, está en contacto con la ropa, estamos en contacto con poliéster y con un montón. Ahora se nos venden, por ejemplo, las sudaderas de plástico reciclado, reciclando plásticos, pues y entonces tenemos esas sudaderas o esos abrigos o tal, claro, que al final están en contacto con nuestra piel y los vapores que estamos respirando también, ¿no? Pero bueno, el tema de los plásticos daría para otra cuestión. Compra en grupos de consumo, en tiendas ecológicas locales, sobre todo en grupos de consumo. Yo incido ahí en esto. Comprando directamente al productor, se abarata mucho el precio. Cuando la gente dice es que es caro comprar ecológico, pues sí, si vas a la tienda ecológica de aquí de Santander, pues puede ser que sea caro. Si compras directamente al productor, evitándote los intermediarios especulativos, la gente que saca dinero sin hacer prácticamente nada, pues entonces
el precio del producto ecológico es a veces muy similar al producto convencional, poco más, ¿eh? Entonces, bueno, hace falta que eso, cada vez haya más grupos de consumo y cada vez haya más gente que consuman en grupos de consumo para que los precios bajen todavía más. Esto es la demanda y la oferta. Si somos más los que consumimos en ecológico, pues bajarán los precios y será más asequible para todo el mundo también. Bueno, y la gran idea, yo creo, de las grandes ideas, que si yo fuera político, que no lo seré, pues diría esto creo que tenemos que entender en las comidas de colectividades, tenemos que intentar, bueno, políticos somos todos, o sea, es que me estoy equivocando, dedicarme a la política de forma profesional, pero políticos somos todos y hacemos política todos los días, con lo que comemos también. Cooperativas comarcales, próximas a los comensales. Esto que han hecho en Ordicia, que tengamos unas cocinas que den de comer a una zona, pues imaginaros aquí, pongo por Ontaneda, que tiene unas cocinas cerradas allí en el colegio Ontaneda, y que desde allí consuman, den empleo a personas en riesgo de exclusión social, a mujeres víctimas de violencia de género, a parados de larga duración, a chicos en riesgo de exclusión social, den empleo de calidad, que nos estamos ahorrando por tanto subvenciones, ayudas sociales, y que compren a los productores locales de producto ecológico de la zona y den de comer a las residencias de ancianos que hay cerca, a los colegios de San Pedro, La Vega, Villasevil y Renedo, y que en cada zona de Cantabria hay cocinas cerradas, porque antes muchos colegios o muchas residencias tenían sus propias cocinas y se han ido cerrando porque el catering ha arrasado. Entonces se pueden reabrir esas cocinas, darles un carácter social y entrar a dar de comer de calidad. Aquí tenemos a la responsable de la única, yo creo, cooperativa que hay realmente, Cotierruca, que es un ejemplo, ha sido premiado por la Universidad de Cantabria y bueno, pues está chocando con que estos pequeños modelos pues no son bien vistos por los políticos que tienen que tomar decisiones, ¿eh? Entonces es preferible hacer pliegos de condiciones de comedores o de pliegos de condiciones al uso donde se priman a las grandes empresas, que no primar a las pequeñas empresas, a las pequeñas cooperativas sin ánimo de lucro, que no se van a beneficiar con nuestra salud y que nos van a dar empleo a personas, empleo de calidad, ¿no? Entonces esto es un negocio redondo, porque damos empleo, evitamos subsidios y generamos riqueza en la zona y se declara en la zona, o sea, todos son beneficios económicos. Hay que cambiar el modelo, nada más. Nada más y nada menos. Bueno, pues vamos a la tercera parte, al camino. ¿Cuál es el camino? Hemos dicho que para pasar del negro teníamos la alternativa del verde de la ecología, y el camino es multicolor. Podemos cambiar, sí, y debemos cambiar, pero para eso hace falta, los de aquí adelante lo veréis, pero los de el medio atrás no veis eso, ¿verdad? Pone voluntad política. Claro, lo pone pequeñito, pero porque lo que hace falta es voluntad ciudadana. Mientras no haya voluntad ciudadana, no habrá voluntad política. Ahora sí que lo veis. Pero tiene que haber primero lo otro. Si no, no se va a mover, porque los grandes grupos de presión, pues eso, están mediatizados o sea, son los que mediatizan a determinados sectores de la política. Cuando se habla mal de los políticos, no podemos meterles a todos en el mismo cajón, ¿eh? Hay opciones que apuestan por este cambio. Entonces ahora tenemos elecciones, pues cada uno tendrá que mirar los programas electorales y a ver quién le produce más credibilidad y cree que va a cambiar este modelo, va a intentar cambiar. Bueno, aquí, como soy maestro, pues una lección que seguro, además, estoy convencido de que todos, hasta Tomás que está allí, Tomás, tú lo sabes esto, te lo han dicho en clase. De repaso un poco de lengua. Antes de P va...
¿No lo sabéis? Ah, bueno. Estaba yo dudando, digo, antes de P va M. Quiere decir que antes de la papeleta en la urna va la movilización ciudadana. Y movilización antes es una regla mnemotécnica para acordarnos, para que no se nos olvide, porque a veces decimos, ya he votado, hasta dentro de 4 años no vuelvo a votar. Y no, hay que mantener la movilización ciudadana durante todo el tiempo. Y movilización ciudadana no quiere decir romper cajeros, ni firmar el change.org. No, la movilización ciudadana es movernos y hablar con nuestros representantes políticos, que son nuestros, que nosotros les mandamos ahí, y les diremos en abril o en mayo, les diremos, oye, te coloco ahí para que defiendas mis intereses. Entonces nosotros somos los que mandamos, ellos son los que están para obedecernos, pero necesitan sentir esta movilización. Y un poco de literatura, como estamos en la vorágine, un poco de literatura. Vamos con unos libros. Bueno, el primero, yo estos libros los leo cada poco tiempo, los leo los 4 así seguidos. Tenemos que indignarnos, esta situación nos tiene que producir indignación. No puede ser que jueguen con nosotros, que decidan, que nos engañen, que nos manipulen. No puede ser, tenemos que indignarnos. Pero claro, la indignación tiene que llevarnos a una reacción y que hagamos algo, porque podemos estar indignados y, bueno, tenemos que reaccionar. Pero no vale solamente reaccionar, tenemos que comprometernos. No vale solamente con estar indignados y una reacción puntual como la gaseosa, ¿no? Sale y aparentemente y ya está, y luego se diluye. No, tenemos que comprometernos. Y esa es la única forma de llegar al camino de la esperanza, ¿no? Los 4 libros yo creo que son recomendables, los 4. Hay uno más a lo mejor que quería incorporar, que es el de desarrollo a escala humana, de Manfred Max. Tenéis aquí, si tenéis niños o incluso para adultos, el juego en la vorágine le venden, es un juego precioso, y que os lo aconsejo a los que sois docentes o tenéis niños o tal. Es un juego para introducir a los niños en el desarrollo a escala humana, ¿no? Y las necesidades humanas y tal. Tomás, a que estaba bien el juego que jugamos, ¿verdad? Bien, entonces, bueno, pues este sería el proceso. Indignarnos, reaccionar, comprometernos, y ya nos metemos un poco en el camino de la esperanza. Dice una amiga nuestra, Isabel Tejerina, que el compromiso es algo muy exigente y es una tiranía. Habla de la tiranía del compromiso. Cuando te comprometes con algo, es difícil dejarlo. Entonces, pero claro, conseguir llegar a ese paso, ya estamos en el camino de haber resuelto el tema, ¿no? Conclusiones. Un negocio con una droga que nos enferma. Hay datos, evidencias científicas. Debemos de hacernos con un argumentario nosotros. Los del lado oscuro lo tienen claro, esos tienen claro su argumentario, y para eso trabajan y tienen gabinetes y grupos de presión para dar sus argumentos. Nosotros tenemos que tener un argumentario. Ante esta situación indignante debemos comprometernos. La movilización ciudadana es imprescindible. Comedores, fijaros, he puesto co, porque esa es un poco la coparticipación, la cooperación. Comedores de colectividades que sean cooperativas, comarcales, coherentes, ¿no? Y que debemos decidir nuestro presente y nuestro futuro, no dejarlo en manos de otros que decidan. Para ir empezando nuestros argumentarios, propongo ahí, os doy enlaces de muchas cosas. La propuesta aprobada por el Consejo Escolar de Cantabria, ahí tenéis un montón de argumentos, muchísimos argumentos. La aprobamos por unanimidad en el Consejo Escolar de Cantabria. Una PNL aprobada en el Parlamento, yo se la presenté a todos los partidos del Parlamento, y al final Podemos la defendió y se aprobó por unanimidad. Una PNL es proposición no de ley, pero en el argot de los políticos es para no legislar. O sea, es nada, es papel mojado. Lo aprobaron que había que cambiar el modelo. Todo esto lo podéis ver porque es muy curioso, y eso es lo que han aprobado, pero no se ha hecho nada. La carta
de que Miguel Ángel Revilla envió a las consejerías y la fecha en la que se lo envió, y tampoco ha hecho nada. Y me pidió Miguel Ángel Revilla solo el decálogo. Pues también, el decálogo le tenéis ahí. El vídeo este que os decía de Gaspar Anabitarte y varias entrevistas, y la mejor que me la ha hecho una periodista que me conocía muy bien, y que para hacer una buena entrevista hay que conocer al entrevistado y conocer el tema. Era mi hija y por eso os digo que es muy buena entrevista, no es verdad, ¿eh? Se lo había currado. Ahí tenéis muchos más enlaces, cuestiones que bueno, pues creo que son todas interesantes. Y ahí tenéis pues mi enlace para que siga. Esta presentación está con licencia Creative Commons, con lo cual se puede usar quien quiera, cuando quiera y como quiera, ¿no? Y lo único, bueno, ahí tenéis pues si os gustó el ricachón mentecato, no es gastar mucho ni poco, sino saberlo gastar, y bueno, pues ahí tengo 3 preguntas que me vais a hacer, pero no os las adelanto. Ya me las sé, las que me vais a hacer, probablemente, ¿no? Entonces, venga, no digo eso de disparar, no, preguntad. Sí. A ver, soy